Que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo siga reinando en medio nuestro. En estas escrituras que están puestas, aquí vemos cómo Pedro le está haciendo una exhortación a un pueblo que ha creído a Dios. Pero, mis hermanos, cualquiera que ve las escrituras en su parte literaria la ve sencilla. Porque si ahí dice, sepa tener algo, vamos a ver primeramente en el capítulo del mismo Pedro, en el 1, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capeducia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese que en ese primer verso ahí de introducción dice el apóstol Pedro a los expatriados que han sido elegidos. Ustedes ven que hay una elección, porque si usted ha sido elegido es para participar de este don celestial, porque ahí habla de la sangre de Jesucristo y nosotros sabemos que no está hablando de esa sangre, ¿usted ve? Sino de su doctrina. Entonces este pueblo que creyó a la predicación del evangelio fueron los que fueron elegidos y preparados para esta grande manifestación. Ustedes ven. Entonces, ¿qué busca la palabra? Que nosotros también nos encontremos aquí, para que no andemos otra vez en la vanidad de nuestra mente como andan los otros gentiles practicando todas esas obras. Ya la palabra nos ha sacado de ahí, de ese entender, de ese proceder. ¿Por qué? Porque en ese proceder de entender la palabra, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí lo que hay es un desorden. Entonces, si vemos el desarrollo de las escrituras y vemos, dice, lo voy a leer desde el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire ahora para qué viene la palabra, para qué viene Jesús, porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido, eso está en Mateo 10:32, yo no he venido para traer paz a la tierra, sino espada. ¿Usted ve a qué que viene la palabra? Es a tumbar toda esa obra. Entonces aquí habla de unos muertos y de unos vivos. Entonces hay unos muertos que oyen y hay unos muertos que están comiendo. ¿Usted ve? Pero no es el alimento que se le está dando original. Entonces ellos son los que practican esa obra. De alguna manera el evangelio, sea la letra, sea en el espíritu, ha sido predicado para que ellos sean juzgados. ¿Usted ve? Porque todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, si todos van a comparecer en el tribunal de Cristo, ¿en quién está ese juicio? No es el que tiene el mensaje, el que ha sido despertado. Entonces, es lo que busca la palabra, que nosotros lleguemos a ese entendimiento. Y dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ustedes ven. Y no está hablando de esos muertos literal que nosotros conocemos. Está hablando de un pueblo que está vivo, que no tiene a Jesús vivo, sino que tiene una obra muerta. Y dice, evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas
se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Si vamos a ser sobrios, es que vamos a ser entendidos en la palabra. Y vamos a estar velando en oración permanente en ella. Y dice, y sé sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí se habla de un amor, pero no es un amor de esta carne. No es este amor, no es este amor que nosotros conocemos. Hay un amor que había que echarle mano y saber de qué amor es que está hablando. Porque si Dios sacrificó a su único hijo, Jesucristo, entonces miren de este el amor ahí. Quítele la ofrenda al amor para que usted vea el juidero, para que usted vea cómo óigame, como dice la palabra, que por fuera se ven como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces quítele el amor, a ver si usted va a ver si lo van a adorar a usted. Vaya a ese concilio a ver y quítele y háblele de ese amor, de esa ofrenda que nosotros conocemos. Porque la palabra no está hablando de ese amor. El que no escatimó a su propio hijo, que lo dio al sacrificio. Entonces miren de este el amor de Dios y miren de que ven el amor de Dios. ¿Sería ese del amor que está hablando Dios? Entonces dice ahí, y ante todo tened entre vosotros el ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto se ve simple, pero si nosotros vamos al servicio de la obra y encontramos a un creyente de las aguas, entonces no podemos predicarle. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos haciendo uno con ellos. Cuando nosotros tenemos la verdad, usted ve qué es lo que es el amor. Entonces, si usted no lo mata, entonces ¿cómo ellos van a recibir la vida? ¿Será por ese amor de pena? Porque hay amores hay gente que tienen amor tan grande que hasta matan por un amor, pero Dios no está hablando de ese amor, porque en Dios hay un amor que es para salvación. Y dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ustedes ven, cuando uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ustedes ven, ¿para qué que viene esta obra? Como dijo el apóstol Pablo, hablamos verdad entre los que han alcanzado madurez. Usted ve, si uno está grande entre nosotros, es hablar esta palabra, de encaminarlo, pero es a los que están reunidos en este culto. Usted ve, es lo que están reunidos, que los que han creído de corazón, que han salido de esas tradiciones, de esos cuentos y de esas historias. Pero es para nosotros. Entonces dice, y si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Usted ve que estamos reuniéndonos nosotros cada día. No es para ministrar la palabra de Dios. No es para edificarnos. No es para enseñarnos. No es para redarguirnos. Entonces, si nosotros nos reunimos, es para seguir aprendiendo, para llegar a conocer el misterio que Dios tiene reservado aquí. Porque el mismo Jesucristo que empezó la obra en cada uno de nosotros, Él no nos va a dejar fuera. Él va a terminar la obra en cada uno de nosotros. Porque el mismo que empezó, Él mismo la terminará. Y dice, conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? ¿A quién nosotros estamos exaltando? ¿A quién nosotros glorificamos? ¿A quién nosotros alabamos?
es al Señor Jesucristo, porque todo procede de Él y para Él. Él es el Todopoderoso. Entonces, mirando aquí en San Lucas 15, estaba meditando en esa obra de Lucas 15, un par de versículos ahí, como estamos en un proceso nuevo de examen. Vamos a ver si damos la talla. Dice, vamos a ver, mire el amor de Dios. Eso está en Lucas 15, 24. Porque mi hijo muerto era. ¿Usted ve cómo estaba el hijo? Muerto. Y si estaba muerto físicamente. Usted ve que la palabra ahí no está hablando de muerto físicamente. Que hay un ministerio que está afuera. Porque es el plan de Dios con nosotros los gentiles y con el mismo Israel. Entonces dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido. Usted ve que hay un tiempo que la obra se pierde en cada uno de nosotros al no entenderla. Ahora, cuando viene esa humillación y viene esa reflexión que en el lugar que usted está no es, entonces ¿qué hace el creyente? Que se devuelve. ¿Usted ve? Y dice, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Usted ve? Y es hallado. Pero fíjese en esa obra, el padre no salió atrás de él, ni lo salió a buscar, ni mandó a nadie a buscarlo. Él en el lugar que estaba reconoció que había pecado contra el cielo y contra él. Y reconoció que en ese lugar no hay vida, que lo que hay es muerte. ¿Usted ve? Porque al no haber alimento, ¿qué usted tiene que hacer? ¿En dónde está el alimento? Es en el Padre, en su obra. Es para que nosotros, por esta exhortación, también nos veamos aquí. Porque hay muchos que se han ido creyendo que aquella es la verdad y dejan la verdad. Pero como Dios es el Padre de todas las cosas, lo deja. ¿Para qué? Para que después reconozcan que solamente Él es el que tiene el alimento que nos hace falta. La gloria sea de Dios. Hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Yo también he estado, everybody, como dicen, golpeado desde el sábado. Pero para adelante. La paz para todos. En el amor de Cristo hay una plaga, sí, hay una cosa de un levantamiento de enfermedades, porque yo mismo he estado muy quebrantado, pero muy quebrantado de la espalda, el dolor de cabeza con todo y la vista, pero no paramos, para adelante. Tengo que ser como ese paralítico de los 38 años que estaba sentado esperando la redención de la palabra. La transportación en el movimiento de las aguas. No podemos gobernarnos porque en este camino, si sabemos que Jesús es el que lleva el vituperio, tenemos que dejarle la carga a Él, que por su misericordia, juntamente con Él, vamos a ser salvos. Entonces, aquí se está hablando en este tema de administración. Aquí tenemos que vernos nosotros la palabra, hablándonos a nosotros con respecto a la administración. Porque ahí en el 6 dice que se le predica a los muertos, pero que nosotros estábamos muertos y por lo que la palabra nos viene enseñando, nos viene vivificando. Entonces, eso es lo que nosotros vamos también a predicarle a esos muertos que están ahí. A dar por gracia a los que por gracia hemos recibido, porque por eso dice ahí, dice colaboradores escúcheme que no veo bien esta ley. Dice
buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores. Aquí se te le está hablando al pueblo, Pedro, de una exhortación de que sepan lo que se le va a predicar, porque ahí se está hablando de predicación, de buscar el nivel de que la gente comprenda esta forma de doctrina, porque Dios nos está instruyendo a nosotros y nos está llevando a ser maestros, a llevar, porque en esto no se termina, porque después que tú terminas, después que Pablo terminó el ministerio, que ya él tenía el ministerio, entonces ahora el Señor le entrega un ministerio para trabajarlo. Entonces, esto es lo que la palabra nos viene a nosotros exhortando, de que ahora el Señor nos está preparando a nosotros para llevar esa buena nueva de salvación, que es el Evangelio, a esos muertos porque es mucho y poco los obreros. Entonces el Señor nos está preparando como obreros para llevar la buena nueva de salvación al pueblo, a esos que están hambrientos en la calle, a hablarle la palabra, porque eso es lo que nos resta. Pero primero hay un mandamiento que dice la palabra, que primeramente no salgan de Jerusalén hasta que sean transformados de lo alto, porque primero usted tiene que esperar que sea preparado para usted enseñar y llevar la administración de la palabra. Porque a Salomón, cuando se le dijo que se le iba a entregar la administración del pueblo como rey, le pidió sabiduría al Señor, porque no era cualquier pueblo que le iba a administrar, era el pueblo de Dios. Entonces, él sabía que el pueblo tenía oído, estaban sentados en la ley. Entonces, lo que él le iba a llevar ahora era la gracia. Lo que le iba a llevar Salomón era en lo espiritual, porque el padre de él, David, lo que lo que formó al pueblo fue en la ley. Pero ahora viene este hombre que fue puesto por el Señor para llevar, porque es de camino en camino. Entonces aquí dice el primer versículo. Léamelo, hermana Ana, el primer versículo. En el nombre de Jesús. Primera de Pedro. Bendito. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Pero el que padeció en la carne fue Jesús, no el Cristo. Usted ve que hay unos movimientos ahí. Porque aquí se le está hablando de unos hombres que se les va a entregar administración, de una administración de que ya tienen la gracia, que no es cualquier cosa. Ya estos hombres tienen la obra, que lo que van a hablar y lo que van a exhortar es el mismo Jesús que está en ellos. Entonces, ese mismo Pedro fue que le dijo a Jesús, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le respondió: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, esto se lo reveló Dios, sino el Cristo. ¿Por qué? Porque ya esa obra está a un nivel ahí, que es Cristo resucitado, que esa congregación. Por eso es que se le está otorgando esto. Entonces, como él padeció en la carne, así juntamente con él tenemos nosotros que padecer, porque si no padecemos juntamente con él, entonces estamos mal, porque ¿cómo vamos a resucitar? Entonces tenemos que tener el mismo pensamiento y saber que lo que él padeció, nosotros juntamente con él tenemos que padecerlo. Por eso que ahí abajo se habla también de un padecimiento de los cristianos, que es por la misma obra, persecución, de todo vamos a por la misma obra. Entonces, todo eso tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno va entrando a la verdad revelada, uno se alegra hasta en los vituperios, uno se alegra en el hambre, uno se alegra en la prueba, porque sabe que por la palabra, sacándonos todo, traernos entonces la gracia.
Pero aquí no está formando la palabra como administrador. Porque para Aníbal administrar una empresa tiene que ser contable, tiene que tener una profesión, porque ¿cómo se le va a entregar una empresa a una persona que no tenga la capacidad de administrar un personal? Entonces, tiene que tener entonces hay que primero que ser formado por la obra, porque para usted tumbar lo que está afuera, que esta es una obra que tumba totalmente todo lo que está afuera, todo es mentira debajo del sol, dice la palabra, debajo de esta obra, todo es mentira. Entonces, para usted tumbar aquello, usted tiene que tener a Jesús formado en usted, que es el mismo amor que se está hablando ahí, de ese amor ferviente, que es la misma obra, Jesús. Porque el único amor verdadero se llama Jesús, que es Dios. Entonces, si no aparece ese amor en nosotros, tenemos que pedirle a Dios que nos forme ese amor que es Jesús. Porque el amor es todo, porque por amor es que Dios mandó al Hijo, a su Hijo, unigénito al mundo, para que nosotros seamos salvos por amor. Por amor, dicen que el fin de la ley es amar al prójimo como a usted mismo. Porque cuando usted quiere al hermano como a usted mismo, usted no pretende nada malo con ese hermano. Entonces, no podemos, esto es un nivel de conciencia, el camino de Dios, porque la conciencia que te va diciendo a ti en el nivel que tú te encuentras. Porque si usted no ve ese amor en usted para nadie, usted sabe que está en la carne. Porque si todavía hay ira, contenciones, toda esa obra de la ley, y usted la tiene, no se puede engañar a sí mismo, saber que pedirle a Dios y reconocer que eres pecador. Porque cuando uno reconoce el pecado, entonces el Señor tiene misericordia y se lo quita a uno, humillándose. Entonces, usted tiene que pensar que como Cristo padeció, usted también tiene que tener ese mismo pensamiento, que va a padecer juntamente con Él. Porque si juntamente con Él va a resucitar, va a morir y va a resucitar juntamente con Él, no puede ver a Jesús por un lado y a usted por otro lado. Usted tiene que verse usted mismo en la obra, dentro del templo, caminando juntamente con la obra. Entonces, ya para verse usted caminando juntamente con Jesús, ya esto no es por letra, esto es por fe. Esto es por fe ya. Porque ahí se va desapareciendo todo lo que es figura ya, cuando usted está mirando que está caminando juntamente con el Señor. Siga leyendo, hermano. En el nombre de Jesús. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino para que no sigan el tiempo viviendo en la carne, porque se van a quedar pamados. Se van a quedar en el mismo sitio si no piensan así. Si no piensan que están juntamente con Jesús, se van a quedar ahí en la carne porque se acomodaron a la ley y creen que ya llegaron. Entonces no. Eso es lo que busca el Señor con todos los mensajes que está trayendo, de que sigamos hacia adelante, de que no, que lo que está atrás, que se quede todo el tiempo atrás, por esto que todo es posición, y estos cuerpos tienen que irse desapareciendo y seguir hacia adelante. Y esto es un misterio tan grande que usted predica hoy y no se acuerda lo que predicó fácilmente, porque que es un misterio para que se quede todo fuera, para que todo lo que y seguir adelante todo el tiempo buscando, con hambre, buscando todo el tiempo, porque es el hambre, el buscar, porque cuando usted cree que llegó ya no va a seguir buscando. Entonces la misericordia de Dios es que sigamos buscando, que nos veamos siempre vacíos, que nos veamos siempre chiquitos, como niños. Siga leyendo, hermano. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía
disipación y abominables idolatría. A él, Amén. Ya estos hombres a quien Pedro le está exhortando eso no andan en esa sombra. Porque todo el que está fuera de la constitución de esta palabra, de esta obra, de esta doctrina, es un gentil, aunque sea judío, porque está fuera de la ley de Dios. Está fuera de la ley de Dios. Y en la concupiscencia es malos deseos que andan. Entonces ya nosotros no tenemos ninguno de esos tipos de... Ni andamos en idolatría, porque la peor idolatría es creer que Dios es un hombre. Y nosotros, y Dios ya nos quitó eso. Entonces ya nosotros no andamos como esos gentiles. Ya nosotros estamos constituidos como judíos, aunque seamos dominicanos, aunque seamos de otro país, por la formación de la palabra, que es una formación que tiene de ser judío ya, aunque seamos gentiles. Porque la ley de nosotros y la constitución de nosotros es Israel, es la doctrina de Dios. Siga leyendo. esa cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nos ultrajan, porque como ellos vienen mal, nos ultrajan, porque como nosotros no estamos corriendo con ellos, ya pasó el tiempo. Amén, amados. Como decían los hermanos, que el Señor nos siga ayudando a crecer en la gracia y en los conocimientos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y tenemos estas escrituras hoy delante de nosotros, esperando pues que cada uno asuma el lugar que nos corresponde en la enseñanza, porque estamos en un cuerpo y en el cuerpo hay muchos miembros. Y el cuerpo no se compone de un solo miembro, se compone de muchos miembros y cada miembro tiene su función. Y Dios entre el cuerpo ha repartido dones. Le ha dado dones al pueblo para que el pueblo se edifique y cada cual pueda compartir lo que Dios le da. Como dice el verso 10, cada uno según el don que ha recibido. Usted, pues, para ministrar la palabra de Dios tiene que haber recibido un don que es un regalo de Dios, y en ese regalo, cuando usted habla un regalo, usted está esperando, ¿verdad? Cuando se le da un regalo a alguien, está esperando. Al abrirlo, usted no está muy claro lo que hay ahí, pero sabe que es un presente, es un regalo que hay para usted, dado, y mayormente cuando es dado de Dios. Eso no es cualquier cosa, hermano. Se nos da un compromiso, nosotros tenemos un compromiso muy grande con la palabra. Y como decía el hermano Nono, un anciano entre nosotros, que nuestro compromiso es con la palabra. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea que tenemos que compartir el pan, administrarnos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No es cualquier cosa lo que se nos ha dado y se nos ha repartido entre nosotros. Se ha repartido la multiforme gracia de Dios en los diferentes hermanos, y cada uno de nosotros en esa gracia que se nos ha dado dice que cada cual administre conforme a la medida de fe, porque no todos estamos en el mismo nivel, pero todos estamos, que es lo que importa. No todos estamos al mismo nivel de enseñanza y de conocer las cosas. Ahí se sabe que en el cuerpo no todos los miembros son los mismos. Eso es lo que quiere decir. No todos los miembros son los mismos, pero todos pertenecen al cuerpo. Eso es lo que quiere decir, estamos en el asunto, porque estamos en su obra y estamos bajo la gracia de Él. Si alguno habla, a todos nos gusta hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, que tenemos que buscar en las Escrituras
a ver si nos encontramos, como dice el hermano Gabriel siempre, desde que Gabriel ha empezado a tener conciencia en la enseñanza, él siempre dice que hay que escudriñar las escrituras a ver si nos encontramos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está al alcance de todo el mundo. Las palabras de Dios no son para todo el mundo, aunque Dios, como les dije en la enseñanza pasada, Dios usa su palabra en forma de carnada, porque lo primero que nos da no es lo que nosotros verdaderamente entendemos como la verdad. Lo primero que recibimos es carne. Y entonces Dios nos pesca porque una carnada tiene que ser de carne, tiene que ser, y mientras más podrida, más atrae los peces. ¿Usted sabía eso? Que cuando los grupos se reúnen, los cuerpos y los movimientos se reúnen, cada uno tiene una enseñanza. Y esa enseñanza atrae a los peces. Los peces son los creyentes, de acuerdo a la carne, ellos van llegando. Pero ellos no se están dando cuenta que están llegando a una jaula, que están cayendo presos en ese lugar y que pasan a ser de un criador, porque un pastor es un criador que va a criar esos peces para sacarle beneficio. Pero a nosotros Dios nos trae de esta manera. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces hay que tener la palabra, pero hay que tener poder para ministrar la palabra, porque la palabra, si no se administra con el poder que Dios da, por eso decía el hermano Domingo que le mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, de la enseñanza, de la educación de Dios. No nos podemos mover rápido que llegamos a hacer las maletas para irnos. No, usted tiene que estar quieto hasta que usted no vea que Él es Dios. Usted tiene que estar quieto, y yo también. Pero Dios nos va a conceder el que levantemos su palabra y la glorifiquemos, sea glorificada en nosotros. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra o de obra, todo, para que en todo lo que hagamos sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces Jesucristo no es lo que la gente se cree, porque si Dios es glorificado por Jesucristo, entonces usted tiene que saber cómo es que Dios es glorificado por Jesucristo. Jesucristo es la enseñanza, y cada vez que ella manifiesta al Padre, ella manifiesta a Dios, Dios es glorificado. Pero Dios no es manifestado de cualquier manera y por cualquier causa. Cuando Dios se manifiesta es por una razón específica. Entonces, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, que es la enseñanza, que en ella está la gloria de Dios, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así es que, hermano, tenemos un compromiso bien grande en las manos, y se nos ha concedido esta forma de doctrina, esta enseñanza. Y nosotros tenemos que entender algo. Como dice el 14, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y nosotros muchas veces no entendemos eso, ni vemos eso, ni conocemos eso. Pero si el poderoso Espíritu de Dios reposa en nosotros, nosotros tenemos que entender que Dios no da su espíritu, Dios no pone su espíritu en cualquier lugar. El Espíritu de Dios es la palabra viva. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Usted está viendo lo que es el Espíritu de Dios? Por eso Jesús dijo: y os daré otro consolador, el Espíritu Santo. Está hablando de la palabra glorificada.
de la palabra que glorifica a Dios, donde Dios viene sentado como rey. Como se da el creyente cuenta que viene Dios sentado en esa palabra, porque ahí era donde Jesús quiso presentar al Padre, pero no lo vieron. Es la palabra espiritual, es la enseñanza espiritual. Y como dice aquí, reposa sobre vosotros de parte de ellos, de los que dicen que tienen el Espíritu, él es blasfemado. ¿Y cómo es eso? Porque cuando usted predica la palabra y no es la verdad, ¿qué está hablando? ¿Qué está predicando? Está predicando mentiras. Es blasfemado. Blasfemar es mentir. Mentir. Cuando usted blasfemia es que usted está hablando lo que no sabe, lo que no entiende. Y en eso Dios es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué? Porque hemos entendido que en la enseñanza hay un tiempo en que Dios lleva al hombre de lo terrenal a lo espiritual. Que Dios mueve un reino, quita un reino movible para dejar al creyente sentado y establecido en el reino inconmovible de su enseñanza. Hay un reino que es eterno, que es inconmovible en Dios. Y la palabra quiere que nosotros lleguemos a ese lugar mediante su enseñanza. Y ahí es donde Dios es glorificado por Jesucristo, porque se nos dio a Jesucristo por una razón. El maestro no puede ir a un salón y si no tiene la enseñanza, ¿cómo va a enseñar? El maestro enseña por la enseñanza que ha recibido. Por eso que Jesucristo no es lo que mucha gente se piensa que es. Jesucristo es la enseñanza y Dios nos enseña por Jesucristo, el verbo de vida, la palabra espiritual. Por eso es que ya no lo vemos como lo veíamos antes. Por eso Pablo dijo, si a Cristo conocí según la carne, ya no lo conozco así. Porque la palabra se transforma. Y como dijo Pablo en el 1 Corintios 15, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No es el cuerpo como se creen ellos. Es que su mente, la mía y toda mente que crea en el poder de esta enseñanza, Dios le va a transformar en el lugar. Hay un lugar en la enseñanza que se llega donde Dios glorifica su palabra en usted y en mí. Y ahí es donde dice Jesús, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Porque en la palabra hay una gloria para alcanzarse, hermano. Hay una gloria para alcanzarse, porque usted no tiene que ser llevado de aquí para ningún lugar. Esa gloria tiene que manifestarse en usted y en mí y en todo lo que le crean a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Por eso es que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino Jesús. Así que, hermano, vamos a dejarlo aquí, porque el tiempo, no queremos pasarnos del tiempo y queremos ser razonables en este sentido. Le doy gracias a los hermanos José y al hermano Domingo y a todos los hermanos que participaron. Que el Señor nos siga ayudando. Déjenme parar esto aquí. La paz de Jesucristo sea con todos y esperamos que lo que se ha hablado aquí, los que vayan a escucharlo, les sea de provecho. La paz de Cristo. Yo cantaré, gloria a tu nombre, y alabaré siempre en tu templo, Dios, y te doy gracias a ti, Salvador, y te doy gracias a ti, Salvador. Cuando
contemplo los cielos, ahí te puedo ver. Y cuando se reúne tu pueblo, ahí te puedo ver. Y te doy gracias a ti, Salvador. Y te doy gracias a ti, Salvador. Las pruebas, triste me encuentro, yo clamo a ti, Señor, yo clamo a ti, Señor, y te doy gracias a ti, Salvador, y te doy gracias a ti, Salvador. Cuando contemplo los cielos, ahí te puedo ver. Y cuando se reúne tu pueblo, ahí te puedo ver. Y te doy gracias a ti, Salvador. Y te doy gracias a ti, Salvador.